Empezamos el año 2021, con nuevamente el Rincón de Pacioli, y en esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, la doctora Inés García Fronti de Argentina. Va a tratar sobre el tema los aportes de la contabilidad en la preparación de los reportes de sostenibilidad corporativa. La doctora García es doctora en contabilidad y contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, en la que se desempeña como directora del Centro de Investigación en Contabilidad Social y como docente a cargo de la Cátedra de Contabilidad Financiera. Es directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas y presidenta de la Comisión de Estudios sobre Sostenibilidad Económica, Social y Medioambiental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, es miembro fundador del Simposio Internacional de Teoría Contable de la Universidad de Buenos Aires. Ha incursionado en muchos temas de investigación, publicaciones. Estamos seguros que su participación en este espacio va a ser muy, muy provechoso para los que estén escuchándola, ya sea a través de la sala Zoom o de las cuentas de Facebook del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Bienvenida, Inés. Muchas gracias. ¿Sí? Que bueno, sí, agradezco la invitación a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, también al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a Ecogestión, que organizan esta serie de eventos, y obviamente a ti, Oscar Díaz Becerra, por la cordial invitación. Bien, Inés, vamos a dar este inicio, ¿sí? El tema que, como hemos mencionado, referido a los temas de reportes de sostenibilidad corporativa, y vamos a ver la vinculación y los aportes que tiene la contabilidad en su preparación. Es un tema que en varios países se ha avanzado en forma importante en la elaboración y en el uso de estos reportes. Nuestro país es un tema un poco incipiente todavía, a pesar de que ya se han emitido algunas normas para el efecto de volverlo obligatorio para las empresas que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, pero aún así se requiere todavía ir perfeccionando, ir mejorando en todos estos requerimientos. Entonces, Inés justamente va a compartir desde su punto de vista y experiencia los temas relacionados, y vamos a empezar primero porque nos realice una descripción de los orígenes y fundamentos de los reportes de sostenibilidad corporativa, para efecto de los que de repente no tengan mucho conocimiento al respecto, puedan tener una visión más clara sobre los otros puntos que se vayan tocando, y bueno, para los que ya lo conocen, de todas maneras no está de más un refresco, ¿no? Bien, Inés, bien, puedes proceder. Me pareció fantástico y muy oportuno cuando me hiciste la invitación para ahora inicio del 2021, porque el año 2020 fue, digamos, en los últimos 20 años, el año en el que más se movió toda la temática del reporting de sostenibilidad. No solamente los llamados reportes de sostenibilidad, que a veces se utiliza esa terminología solamente para los reportes elaborados bajo las guías de un organismo, que es la Global Reporting Initiative, o GRI, sino que el reporting de sostenibilidad se movió mucho porque, bueno, pues voy a ir contando más cosas, pero en el año pasado varios de estos organismos que ahora voy a ir presentando hicieron consultas públicas el año pasado y algunos empezaron en 2019. Eso significa que aún algunos organismos que 20 años de alguna manera estuvieron dormidos en la temática, empezaron a movilizarse, ¿no? Y también, y ahora voy a ir para atrás con la historia, pero como para comentar la historia en el sentido de la importancia que tiene en este momento, decía que varios organismos hicieron consultas y varios organismos de estos, vinculados a las guías para el reporting de sostenibilidad, empezaron a hacer alianzas entre ellos. Entonces es muy interesante lo que pasó el año anterior y obviamente lo que va a pasar, que estamos todos expectantes en los próximos años. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, en los años 70, para marcar los grandes hitos, no se espanten, no los voy a aburrir con la historia, pero sí, en lo que son los reportes de sostenibilidad,
tenés como muchas alternativas o muchos estadios o muchos niveles de aprendizaje. Entonces, esto que voy a mencionar como historia, en algunos casos, es la situación que puede tener una empresa, tal vez una pyme, una empresa mediana, tal vez en un contexto menos desarrollado o más desarrollado. Decía entonces, en los años 70 aparecen acompañando a los informes financieros, que también en la charla de hoy vamos a hablar mucho de los informes financieros, que de alguna manera esos informes financieros que en muchos contextos o estados contables son obligatorios, empiezan en los 70 a verse acompañados de información social. Esos son como los primeros antecedentes. Entonces, en los 70 tenemos esa situación. En los años 80, obviamente todo esto súper influido por los contextos políticos, sociales, económicos de los diferentes países, y también hablando de una manera como promedio o simplificada de lo que ocurrió, ¿no? Y también sabiendo que todos los inicios de este tipo de reportes se dieron generalmente en los países más desarrollados, no siempre en las empresas cotizadas, en algunos casos en empresas pequeñas. Pero bueno, en los 80 decíamos, aparece lo que es la fuerza en la información medioambiental, ¿sí? En los años 90 aparece un concepto que hoy tenemos súper conocido, que es el de desarrollo sostenible, a partir de Río 92, por lo cual empieza una incorporación o una integración de las cuestiones sociales y ambientales. En el año 2000, ya nos vamos aproximando, cobran mucha fuerza las guías, porque también acá vamos a hablar de temas que tienen que ver con la obligatoriedad y la voluntariedad. Es importante saber que así como en el contexto actual, y hace muchos años, los informes financieros son obligatorios, los reportes de sostenibilidad en el 2020 tienen un contexto mayoritariamente voluntario, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de guías. La guía más difundida internacionalmente es la de la Global Reporting Initiative, o GRI, llamada GRI, que cobra fuerza, decía, en el año 2000. También en el año 2000 empieza a cobrar mucha fuerza lo que es un organismo internacional que quiere homogeneizar las normas contables, que es el International Accounting Standard Board, ¿no? El IASB. Empieza con otro nombre, pero empieza a moverse, empieza como a tener mucha fuerza en lo que es en la aplicación a la Unión Europea, o sea, la posibilidad de en esos años, en el 2005, aplicarse a la Unión Europea. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, estamos hablando de un trabajo interdisciplinario, pero que al tener en muchos casos como punto de partida, en algunos casos más vinculado y otras veces más alejado, a lo largo de los años a los estados contables, es importante mencionar lo que el organismo principal de la temática opina sobre esto, ¿no? Entonces, ese organismo en el 2000 tenía buenas intenciones, pasaron los años y las buenas intenciones, por decirlo positivamente, se vieron opacadas por otras prioridades que tuvieron, por lo cual el IASB, 20 años, no tuvo muy pocas iniciativas en esta temática. Y avanzamos un poco más en esto, para ya casi llegar, en el año 2010, ahí estoy marcando muy sintéticamente algunos hitos, aparece la idea del reporting integrado, ¿no? que va cobrando cada vez más fuerza, y acá mencionaría el tercer organismo. La idea no es abrumar, porque si en lo que es normas contables hablamos internacionalmente del IASB, principalmente, en lo que es reporting de sostenibilidad, podría nombrar, no de memoria, 100 organismos. Entonces, bueno, voy a mencionar, como son guías voluntarias mayoritariamente, estos organismos que decíamos, ¿no? El GRI, el IASB, y me falta mencionar el organismo que ganó la contienda del reporting integrado, que es el IRC, que es el International Integrated Reporting Council. Estos son los tres organismos que, de alguna manera, están más vinculados a lo que es el reporting financiero, incorporando cuestiones de desarrollo sostenible, ¿no? Tratando de que esa sea la estrategia. Y así llegamos al 2020. O sea, todo esto que yo comenté, de hecho, sobre todo con el foco o en la mira, estos organismos y más organismos, ¿no? Ustedes pensarán, no menciona Naciones Unidas, sí, en el foco están estos organismos, pero Naciones Unidas durante todos estos años
a través de sus diversas iniciativas, también ha incorporado cuestiones, más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero bueno, eso es un poco brevemente la historia para pararnos en el 2020 y lo que te comentaba al principio, Oscar, que no es que estas cuestiones se discontinuaron. En el 2020, en el mundo, tenés diferentes alternativas, ¿no? Con esta característica prioritaria de la voluntariedad, hay como mezclas, o sea, cada uno va haciendo su propio camino. Es un resumen muy claro, muy simplificado, pero de todas maneras que ilustra cómo es que ha ido evolucionando esto desde las últimas décadas del siglo pasado hasta estos años, ¿no? Y ahí, dentro de lo que has mencionado, justamente el tema del IASB, realmente lo que más nos preocupamos como contadores públicos es sobre el tema de la información financiera, ¿no? Sobre el reporte financiero, y sobre el cual, a través de las IFRS, de las NIF, la gran mayoría de países en el mundo han ido adoptando, ¿sí?, este modelo contable, y también de una forma voluntaria, ¿sí? Y entre lo que destacas el tema de los reportes de sostenibilidad, estos se generan dentro de las empresas y se divulgan más de una forma voluntaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encuentran estas empresas como ventaja, ¿sí?, de divulgar justamente en forma voluntaria estos reportes, y no solamente por una obligatoriedad legal, por un requerimiento legal, que es algo que veremos luego, ¿sí? ¿Qué es lo que los lleva, que los motiva justamente a presentarlos en forma voluntaria? Bien, así como vos decías, en la mayoría de los contextos el carácter es voluntario. Hay determinados contextos y ahí sí hay cierto paralelismo. Yo un poco, cuando también estaba pensando para conversar hoy, me parece interesante como plantear las buenas intenciones, ¿no?, que tenían los primeros organismos que impulsaron el desarrollo sostenible en las organizaciones, la responsabilidad social y la idea de plantear esto y decir, no queremos que sea obligatorio para las organizaciones, sino que las organizaciones lo hagan. Había una idea de porque son éticas, porque quieren ser transparentes, ¿no?, un poco en las ventajas que puede tener esto. Después, en la realidad, no pasó en la dimensión que esos organismos pensaban, que la voluntariedad iba a tener una sinergia y que iba a ir de alguna manera como empapando a todas las organizaciones a nivel internacional. Entonces, en esta voluntariedad, por lo que vos me preguntabas, ¿por qué lo hacen las organizaciones? Bueno, la motivación de las organizaciones para hacer este tipo de reporting es mixta, porque cuando vos no tenés una norma que te esté obligando, cada organización en su contexto lo va a hacer por diferentes razones. Si hablamos de las empresas cotizadas o las que tienen algo que ver con el mercado de inversiones, lo van a hacer porque el inversor en el 2020 está valorando muchísimo, en el 2021, más este tipo de información. Entonces, todas las empresas que tienen un contacto con el inversor, sobre todo las grandes y las cotizadas, van a empezar a encontrar que el inversor aprecia esto, ¿sí? Aprecia esto, ya que hablamos del inversor, ¿por qué lo aprecia? Sobre todo el inversor lo aprecia porque sabe que hay riesgos sociales, ambientales, vinculados al cambio climático, y quiere que, si va a invertir en esa empresa, esté reflejado de alguna manera, o sea, quiere saber si la empresa lo ha considerado, ¿no? Eso por un lado. Otra de las ventajas, también considerando que damos prioridad al desarrollo sostenible, es que los reportes de sostenibilidad, de alguna manera, te muestran la estrategia completa de la empresa, que no pasa en el informe financiero, porque en el informe financiero tenés una memoria, unas notas, luego tenés información muy financiera, pero no es tan fácil tener una visión de la estrategia de la empresa a partir de un informe financiero, o es mucho mejor la que podés tener esa aproximación en un reporte de sostenibilidad. Después hay otras razones de muchas investigaciones, observaciones que se hicieron, que es, en algunos casos se encontró que algunas empresas, cuando una líder o una importante del sector empezaba a transparentar este tipo de información, por un tema competitivo, las otras lo empezaban a hacer. Esto pasó, por ejemplo, con las petroleras en Argentina, con las eléctricas en España hace muchísimos años, ¿no? El tema de ser competitivo. Otra cuestión que puede ser un poco controvertida, es el tema del marketing.
de ninguna manera los reportes de sostenibilidad tienen un objetivo de marketing, pero en algunos casos, en un sentido de un marketing no con connotación negativa, muchas organizaciones elaboran este tipo de reporting por esas cuestiones. También muchas veces cuando en algunos contextos donde no hay ninguna obligatoriedad sobre la temática y la empresa quiere exportar a un contexto que tiene obligación en esta temática, el querer acceder a nuevos mercados va a hacer que empiece a elaborar este tipo de reportes, ¿no? De hecho, en estos reportes estamos hablando de reportes públicos, que son los que todos vemos, pero sepamos también que hay muchísimo reporting de sustentabilidad privado que a veces se elabora cuando una empresa quiere comprar a otra o cuando una empresa quiere que inviertan en ella, ¿no? El foco igual es la transparencia y deberían ser reportes públicos. Claro, ¿no? Si hacemos una comparación que quizás no sea tan precisa, si vemos pues la información financiera que has mencionado, ¿sí? Que quizás no proporciona, digamos, como mencionas, una estrategia tan clara de la organización, ¿sí? En el caso de los reportes de sostenibilidad corporativa, encontramos mucho mayor información, ¿no? ¿Sí? No vamos a profundizar ahorita todavía en ese tema, pero sí, encontramos mucho mayor información que proporciona la organización y en forma voluntaria, ¿no? Y eso denota justamente el interés de transparentar, como lo has mencionado, ¿no? El interés de transparentar las operaciones. Tal cual, ahí me interesaba como comentar el tema de, bueno, en forma voluntaria, pero no tan voluntaria. Voluntaria, o sea, lo catalogamos como voluntario, pero tiene una intencionalidad o tiene una mezcla de intencionalidad, ¿no? Esa es una voluntariedad un poco extraña. O sea, sí, el tema de que sea voluntario y que además son reportes muy particulares, no solamente mayoritariamente voluntarios, sino que por más que mencionamos que el GRI es como de alguna manera la guía más fuerte a nivel internacional, uno puede hacer de alguna manera la receta como quiera, puede mezclar otras guías, hay como cierta libertad, es voluntario y con cierta libertad, pero en todos los casos que se analizan, en casos de estudio o las empresas cuando lo presentan, siempre tienen algo de esta mezcla de motivaciones, no es que lo hacen, o sea, siempre tienen una intencionalidad. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Sino que a veces uno valora eso porque, de hecho, pues cuando hablamos de una empresa supervisada, una empresa cotizada, se ven obligadas a preparar y presentar este tipo de información, ¿no? Como sucede acá en el caso de Perú. Antes los reportes de sostenibilidad eran netamente voluntarios en el sentido de que ahora para ese tipo de empresas sí se ven obligadas bajo un esquema mucho más reducido, pero bueno, hay una obligatoriedad ahora de todas maneras, ¿no? Sí, entonces para ir pasando justamente este tema de los modelos y normativas, que has adelantado algo, ¿sí? A nivel de la región, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que nos puedes mencionar respecto justamente a los modelos y a la normatividad legal que se utiliza justamente para la elaboración de estos reportes? Si yo miraba un poco hoy en el GRI, y la cantidad de organizaciones que reportan principalmente bajo GRI son 15.000, y en Latinoamérica hay 2.500, con lo cual ciertos países como México, Colombia, Brasil y varios más, pero esos son los líderes, presentan una cantidad importante de reportes, y no solamente para organizaciones cotizadas, sino mayoritariamente para organizaciones cotizadas y grandes, pero también hay empresas medianas o pequeñas dentro de las pymes que presentan este tipo de información. Un poco por lo que vos comentabas, en Latinoamérica se va replicando lo que ocurre a nivel internacional y de hecho lo que ocurrió con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Que las cotizadas, o sea, los mercados de valores, y un poco también acá el rol del inversor, son los que presionaron en el caso de las normas internacionales, y acá está pasando algo parecido. O sea, no es que todas las bolsas de Latinoamérica internacionalmente pidan información bajo GRI, pero por ejemplo, estaba mirando en el caso de Colombia, actualmente en su bolsa de valores pide información siguiendo las guías del GRI. Miraba también en el caso de Perú, que vos mencionabas, y está establecido el tema de los bonos verdes, el tema de los bonos sociales. En el caso de Argentina, hubo iniciativas hace tiempo que trataron de que las empresas tuvieran esa obligatoriedad, no se concretaron. Sí, actualmente hay una consulta abierta para consultar sobre cómo deberían establecer
un régimen especial de inversión sustentable, ¿no? Esto en el caso de la Bolsa o de la Comisión Nacional de Valores en Argentina. Sí me parecía interesante mencionar, en el caso de Argentina, que en Argentina las normas contables las establece, las piensa, las reflexiona, las investiga la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Hay una normativa que se refiere a esta cuestión, pero está mal llamarla normativa porque es una guía que dice que las empresas deberían aplicar en sus reportes las guías del GRI, pero es voluntaria. Un poco para también mencionar lo que va pasando, ¿no?, en los diferentes países. Es voluntaria, es buena la intención, pero otra vez vamos a los hechos, ¿no? Tanto en Argentina como en otros lados, los organismos que le dan ese matiz de voluntariedad piensan o tienen una expectativa que después en la realidad lamentablemente es mucho peor, no pasa esa expectativa que ellos tenían. Y algo que también me parece interesante mencionar, o sea, estoy eligiendo algunas cuestiones, hay muchas más movidas en Latinoamérica sobre esto, pero otra que me parece interesante mencionar es la de Silea, que sobre todo por la intencionalidad que tiene, que conecta Europa con Latinoamérica y trabaja sobre la información social y ambiental, pero para las organizaciones PYME, ¿no? Que me parece como muy interesante porque no es lo mismo, ¿no? Acá hablamos alegremente de guías internacionales y si soy alimenticia no es lo mismo que sea una multinacional que sea un pequeño productor de una zona que trabaje, ¿no? Así que independientemente de los sectores es diferente lo que ocurre con las empresas grandes que con las pymes. Ese punto es muy interesante, ¿no? Porque, como has hecho incidencia varias veces, el tema de esta obligatoriedad, entre comillas, porque hay de hecho una intencionalidad para estas empresas en presentar este tipo de información y transparentar algunos aspectos de sus operaciones. Pero digamos, cuando nos ubicamos en este grupo de empresas consideradas pymes, la figura es distinta, ¿no? ¿Sí? Por un lado, podremos ver el tema de la dificultad y la complejidad para preparar de por sí reportes financieros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas empresas empiezan a incursionar en este tipo de reportes no financieros? ¿Sí? Y qué tanto han desarrollado, digamos, a nivel de la región. Yo te digo, el caso peruano definitivamente eso es casi nulo, ¿no? O sea, de repente en Argentina quizás conoces un poco más, o en qué otro país de la región este tipo de empresas han podido trabajar más este tipo de reportes. En toda la región es escaso el reporting de las pymes, pero sí, tanto en la región como en otros contextos, la ventaja que puede tener una pyme o un emprendimiento es que el incorporar el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia a veces es más natural que en una empresa grande que se movió durante muchos años bajo otros paradigmas, el cambiar y el que, digo, algo como ideal que pasa en pocas empresas, que vos percibas o veas, en este caso en su reporte, que se visualice una estrategia que incorpora válidamente, naturalmente, que es honesto lo que está haciendo, que incorpore el tema del desarrollo sostenible. Entonces, cuando uno empieza a mirar reportes de empresas más grandes, a veces ves que está como agregado de una manera ficticia, ¿no? Uno lee el reporte y no parece muy natural. Como ventaja, aunque hay pocos reportes, en las pymes y sobre todo en nuevos emprendimientos, y también creo que en los últimos años hubo una movida bastante fuerte de lo que son los emprendimientos sociales. Entonces, cuando hay cierto tipo de organizaciones que ya desde el momento que nacen, muchas son pequeñas, tienen esta mirada del bien común o de incorporar el desarrollo sostenible, es más fácil, ¿no? Acá para mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en la gestión sustentable, ¿no? Hablar de gestión sustentable es hablar de empresas B, es hablar de empresas con economía circular, es hablar con empresas del bien común. Hay como diferentes alternativas de gestión que muchas veces se plasman muy bien en empresas pymes. ¿No? En el caso de las empresas B, que este tipo de empresas, la mayoría, no tengo los datos exactos, pero muchas son emprendimientos y pequeñas empresas. Claro, es una realidad muy, muy diferente definitivamente, ¿no? ¿Sí? De por sí, digamos, como mencioné al inicio,
el tema de por sí, en el caso de la preparación de la información financiera, es muy, muy incipiente, para más todavía, digamos, en la región con este tema de este tipo de reportes, ¿no? ¿Sí? Y digamos... Sí. En eso, perdóname, Oscar, no sí, quisiera como... Yo soy como muy optimista, pero no quisiera ser irreal en lo que estoy comentando, ¿no? Entonces, también seguramente vamos a hablar de los contadores y de los profesionales de ciencias económicas, y es interdisciplinario este trabajo, pero en el caso de los contadores, por lo que yo conozco de Latinoamérica, la realidad es la misma. Es muy complicado trabajar de contador, mucho trabajo es de liquidar impuestos, es difícil que los clientes paguen, entonces, como vos decís, a veces es difícil empezar a formalizar en los estados contables. En Argentina eso está bastante formalizado y es bastante obligatorio. Pero además, a la hora de tratar de trabajar de esto, ir a decirle, mire, no sé si es el mismo contador, yo le liquido los impuestos, le preparo los informes financieros, pero además le voy a armar un reporte de sostenibilidad si lo quiero cobrar, porque no es indigno hacerlo gratis. O sea, claro, no tiene que ver con el ejercicio profesional. Entonces, sí, es complejo trabajar de esto, trabajar en temas de desarrollo sostenible. No hay tanta oferta laboral ni en las empresas, y es difícil como profesional contable trabajar en la región, vender este producto también. O sea, como hay pocas organizaciones, en algunos casos hay como que primero contarle la cultura del desarrollo sostenible a la organización para que vea los beneficios de hacer o de confeccionar estos reportes de sostenibilidad. Claro, sí. Vamos a saltar un ratito ese tema para profundizar un poco más en la relación de la contabilidad y el papel que desempeña justamente en la elaboración de esos reportes. Mencionar ahí temas importantes respecto a este aspecto de lo que algunos denominamos la tributarización de la contabilidad y el énfasis que en algunos países de la región le da más el contador dentro de la organización antes que otros aspectos de la información, ¿no? Bueno, ahora regresamos por ahí a ese punto. En el tema de los reportes que se presentan actualmente, tanto en forma voluntaria o aquellos que se presentan en forma obligatoria en algunos países, hay investigaciones, hay estudios que nos pueden llevar a identificar qué es lo que están comunicando las empresas en Latinoamérica en sus reportes de sostenibilidad corporativa. ¿Sí? ¿Tienes información de algunos estudios que hayan elaborado ustedes o que hayas revisado sobre lo que se esté justamente comunicando como tendencia, ¿no? Porque definitivamente, pues, no es lo mismo hablar de los reportes de sostenibilidad que se presentan en Argentina o los que se presentan en Perú o en Brasil, ¿no? Porque también depende mucho del énfasis de las actividades económicas, ¿sí? Pero ¿hay, digamos, alguna información que nos lleve a visualizar algo, de alguna tendencia de qué es lo que más informan, qué es lo que más se reporta? En Latinoamérica en particular, que yo conozca, no separado, porque también muchas empresas que reportan en Latinoamérica son subsidiarias de matrices, y por más que la idea sería que incorporen la cultura local, en muchos casos son calcados los reportes entre los países, aunque o sea, la misma empresa presenta reportes muy parecidos en diferentes países. Entonces no está marcado de esa manera. Sí, por ejemplo, un estudio que vi que salió hace poco, marca ciertos elementos que en este aprendizaje del reporting las empresas, no sé si a eso apuntabas con la pregunta, las empresas van incorporando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mapeo de stakeholders como grupos de interés, el contacto, las actividades, el vínculo, la priorización, las consultas con los grupos de interés. Eso en cualquier reporte medianamente bien hecho lo vas a ver. Lo que tiene que ver con la matriz de materialidad, tal vez una matriz de materialidad es más escasa, pero también en los mejores reportes empezás a ver, sobre todo bajo PSGRI, empezás a ver buenas matrices de materialidad, ¿no? Que de alguna manera te muestren la estrategia que tiene la organización. Pero que yo sepa, de los estudios que vi, sí hay estudios en los países latinoamericanos de diferentes sectores que a veces comparan, pero no... Yo a veces, o sobre todo en las empresas multinacionales, los veo como muy, no sé si lavados, pero calcados. Entonces, en muchos casos no lees cuestiones que tengan que ver con lo local, sino que es como que los mismos indicadores que determinó la matriz, tal vez en Europa o en Estados Unidos,
lo tiene que hacer acá la empresa, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos parecería eso, que la matriz dice que hay que poner y que no. Y al margen justamente de esas excepciones, esto podría quitarle un poco de credibilidad justamente a la parte del reporte local, o sea, en el caso de una transnacional, en donde mencionas que prácticamente lo que se observa, lo que se visualiza es que es casi lo mismo. Podría quitarle quizás esa transparencia. Bueno, depende, o sea, depende de en qué lugar nos pongamos para contestarla. Por ejemplo, el IASB está súper preocupado por esto. Entonces, hace bastante tiempo el IASB está tratando el IASB con el ISAR, la Oficina Transnacional de Reporting de Naciones Unidas. Hace mucho tiempo se preocupa de esto y para ellos lo ideal sería que lo mismo que hacemos en los consolidados, en los informes consolidados, que son los estados contables de los grupos económicos, a ellos les parecería fantástico que esto mismo se replicara en los reportes de sostenibilidad del grupo económico. Y bueno, con lo que vos decías, en los informes financieros de los grupos económicos se observa este lavado. Es como que es una estructura. A veces ves una empresa en los grupos económicos bajo NIF, ves una empresa que tal vez tiene características en el modo del ajuste por inflación y lo que hacen las NIF es homogeneizar. Entonces, también un poco la tendencia por ese lado va que sean parecidos. En mi opinión, y algunos organismos que empezaron con toda esta movida, a mí me gusta ver, o me parecen buenos a la hora de calificarlos, reportes que sean por país, o si son de una región, que digan lo que pasa en cada país, no que sea todo un promedio, entonces no sabes si es Latinoamérica, qué pasó en Perú, qué pasó en Colombia, qué pasó en Argentina, y que tengan los localismos, ¿no? De acuerdo a algunos casos de empresas que me comentan, recuerdo una entidad bancaria española que trabaja en Uruguay, y la gente de Uruguay me comentaba que les dieron mucha libertad a la hora de hacer el reporte de sostenibilidad, y es un banco multinacional. Entonces, hay como a veces casos de esperanza en los cuales el reporte tiene esa cultura organizacional que vos querés ver. O sea, querés ver la estrategia, pero lo mismo que un informe financiero está ubicado en un lugar. Y también hay una tendencia a veces de hacer reportes de sostenibilidad por región, pero en algunos casos mal hechos, porque no es la idea promediar y simplificar todo, porque no me contás nada, no sé lo que pasa en cada país, ¿no? O sea, no sé dónde tenés riesgos, no sé qué estás haciendo por el cambio climático en cada región. Entonces sí, eso yo lo veo poco, leyendo bastante, o sea, trabajando de consultora académica y de leer muchos reportes, la verdad que los veo poco, ¿no? Eso, para mí un reporte fantástico es uno que vos lees de una región que no conocés, de una empresa que no conocés y de un sector que no sabés mucho. Y el reporte te da esa visión, te dice, está pasando esto en la región, en nuestro sector, en mi empresa, y no pasa demasiado. Claro, pues ahorita que vas a mencionar esos puntos se me viene a la mente, digamos, en el caso peruano, ¿no? de algunas empresas mineras que son parte de algunas transnacionales, y claro, uno ve el reporte y en efecto, ¿no? O sea, tiene, digamos, mucha incidencia y una tendencia prácticamente como que fuera de información a nivel global, pero, digamos, el caso peruano tiene algunas particularidades en el tema minero que quizá no influyen tanto en otros países donde esté también operando esta empresa, ¿no? Como el tema de los conflictos sociales, ¿sí? Sí, que en sí, algunos... Sí. No, perdón, ¿no? Que en algunos momentos de temas... por temas políticos, vísperas de elecciones, han tenido mucha incidencia en nuestro país y que puede estar influyendo definitivamente, no solamente en la información financiera, ¿no? Sino también en lo que reportan. Y no se visualiza definitivamente en esos reportes, ¿no? Las mineras, como vos mencionabas, y las petroleras son las típicas que te cuentan todo general, o sea, no se sabe. Entonces, bueno, nada, o sea, te cuentan todo general y vos lees el diario y pasó otra cosa. Tenía una demanda por... avasallar a pueblos autóctonos y quitarle su lugar, o está contaminando, y cuando vos lees el reporte es otro el relato, ¿no? Y ahí también, cómo a veces las organizaciones utilizan a su favor, porque claro, es mucho mejor contarte todo global, porque así no te cuento los riesgos específicos, ¿no? Eso
es un problema. Sí, clarísimo. Bien, bien la precisión que haces en ese punto, ¿no? Antes de pasar al otro punto, en el caso específico de Argentina, ¿qué sectores en el que se identifican, digamos, la mayor cantidad de reportes? Creo que pasa en otros. Si es que lo hay, ¿no? Si es que hay de repente hay una tendencia, ¿no? Por lo que yo voy viendo, creo que sigue así la tendencia y ahora se refuerza más con los reportes integrados el sector financiero. Y eso pasa, históricamente pasó en todos los contextos. ¿Por qué el sector financiero? Bueno, porque a veces, digamos, no es que sean excelentes todos los reportes del sector financiero, pero en muchos casos porque les resulta más fácil que a una empresa minera, una petrolera, una empresa que tenga impactos ambientales directos, que el sector financiero no lo tiene, le resulta más fácil. Para no dejarlo todo mal al sector financiero, aprovecho para mencionar una iniciativa que tiene que ver con una especie de alianza entre las entidades financieras para trabajar el tema del cambio climático, que está en Argentina y creo que se está replicando en otros países de Latinoamérica. Eso me parece interesante, ¿no? Digamos, para ver como las dos caras de la moneda que tienen las entidades financieras. O sea, trabajar sobre sus impactos ambientales, que los pueden llamar como indirectos, pero que tiene que ver con un control de a quién le prestas dinero, qué hace con ese dinero que le prestas. El protocolo de finanzas sostenibles ahí. Interesante. Bien. A ver, pasemos al punto en donde vinculamos justamente el tema de nuestra especialidad, que ya algo ya ha sido mencionando, y cuál es el papel, es la pregunta, ¿cuál es el papel de la contabilidad en la elaboración de estos reportes? ¿Cómo el contador público interviene o cómo de repente debería involucrarse, independientemente del tipo y tamaño de empresa, sí, ¿no? Desde tu perspectiva? Sí, yo creo un poco que el rol del contador en particular en los reportes de sostenibilidad tiene que ver con lo que hizo y no hizo el IASB, con las normas internacionales y no ocuparse del tema, u ocuparse y que la norma nunca salga a la luz, ¿no? Hay una norma de emisiones contaminantes del 2003 del IASB que nunca salió a la luz. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque los informes financieros, por más que después podemos hablar de ciertas cuestiones que tal vez puede medir muy bien un licenciado en economía, un licenciado en administración, un actuario, o tal vez hay un rol de un abogado. Internacionalmente el reporte financiero, el informe financiero, lo prepara un contador, y otro tema que no tocamos hasta ahora, y que es una fuente laboral enorme, lo audita un contador. O sea, 100% trabajo de contador. El reporte de sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad de las diferentes guías, a nivel internacional tuvieron como caminos diferentes, ¿no? Si tiene que ver con comunicación, o tiene que ver mucho con comunicación, en muchas ocasiones son licenciados en comunicación los que preparan los reportes de sostenibilidad. Licenciados en marketing, en algunos casos abogados, no necesariamente o no precisamente el contador es el que tiene el rol primordial o mayoritario para elaborar y auditar los reportes de sostenibilidad, o hablando correctamente con los reportes de sostenibilidad, el término es asegurar el aseguramiento de esos reportes de sostenibilidad. Esto me parece como que vino pasando los últimos 20 años. Esta situación que yo mencionaba al principio, ¿no? de que muchos organismos internacionales, como el IASB, estén consultando sobre qué opinamos con respecto a que ellos se involucren en este tema, tiene que ver con un intento, no sé cómo va a terminar, porque no sé exactamente estas alianzas tan dinámicas cómo van a consolidarse, pero la idea es que lo que mueva el IASB y lo mismo lo que está moviendo el IRC de reportes integrados, esta idea de alguna manera de la información financiera, que cuando se empezaron a elaborar los reportes de sostenibilidad, como todo hasta ese momento había sido solamente financiero, lo que hicieron es dejar muy de lado la información financiera. Entonces, en la situación actual que se vuelve a incorporar lo financiero, tenemos una posibilidad muy grande los contadores de trabajo interdisciplinario. O sea, hablar de información de desarrollo sostenible y decir que es de una profesión es naif,
no es real. Formación sobre desarrollo sostenible bien hecha la elabora un grupo interdisciplinario, en el cual, dependiendo del sector, tenés varias profesiones. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que soltar la almohada, los contadores, en este tema, ¿no? O dejar de mirar para otro lado y preocuparnos por, bueno, varias cosas. Lo que tiene que ver con la formación de los contadores, que tenga incorporado esto, estas cuestiones de desarrollo sostenible, y de alguna manera hacer nuestros mejores esfuerzos para que lo que tenga que ver con nuestras competencias lo hagamos al elaborar reportes en las organizaciones y al efectuar el aseguramiento. En ambos casos son trabajos interdisciplinarios, pero me parece que tenemos como que hacer un esfuerzo grande para no quedarnos afuera, ¿no? En esto, y para, bueno, competir, estar formados en la temática, ¿no? Porque tenés, hay muchos conocimientos que es difícil obtener, pero que tenés que tener para trabajar en estas cuestiones de desarrollo sostenible. Ahí has tocado un punto clave, porque muchas veces en el ámbito de la contabilidad a veces nos quejamos de que en algunas organizaciones, en algunos países, no se le da la debida importancia tanto a la contabilidad como al contador público, ¿no? Y muchas veces es responsabilidad nuestra, porque justamente de cómo nos perfilamos y nos posicionamos dentro de la organización. Entonces, como que de repente no estamos muy acostumbrados a un trabajo interdisciplinario como el que has descrito, pero que es necesario, ¿no? Entonces, ahí yo lo vería desde dos puntos de vista, que algo has mencionado, y es primero el tema de la formación, ¿sí? Que apunta hacia los futuros profesionales y hacia lo que se viene en todo tipo de preparación de reportes, tanto financieros como no financieros. Y el segundo es en el ejercicio profesional. Entonces, en el primero, en el tema de formación, te transmito la pregunta, aunque yo más o menos he visto algo en los currículos. ¿Cómo ves estos temas dentro de los currículos de las facultades de contabilidad en la región? ¿Está incorporado? ¿Hay temas al respecto que permitan que el contador esté justamente preparado para poder incursionar en estos temas? Sí, algo conozco de los programas de Argentina, que son los que más conozco, pero también conozco de los programas de Perú y de Colombia y de México. Y es como, no es homogénea la forma en que está incorporado. En Argentina, en los últimos años hubo una acreditación de la carrera de contador público. Hay 100 universidades en Argentina que dictan esta carrera y se estableció la obligatoriedad desde el Ministerio de Educación de incorporar contenidos de contabilidad social ambiental. Pero aún en el caso argentino, que está obligado, cada universidad lo ha hecho de manera diferente, ¿no? Un poco para discutir a futuro, que en algunos casos han incorporado una materia específica. En otros casos han como, de alguna manera, separado la contabilidad social ambiental y la han agregado a otras materias. En algunos casos refuerzan los contenidos de ética, en algunos casos los de responsabilidad social, que es un contenido más vinculado a la administración, no a la contabilidad, que es genial que se incorpore, pero no es un contenido contable 100%. Y en otros casos preparan esta materia de contabilidad social ambiental, ¿no? Eso ahí sí, Oscar, ahora que me lo preguntabas, a nivel internacional, un poco, no porque mirar los países desarrollados sea lo que tenemos que hacer, pero en esto algunos años nos llevan y está bueno mirar la experiencia educacional de algunos países, en algunos casos como en algunos países de Europa, en Australia, en Canadá, que primero incorporaban un contenido específico, tanto en grado como en posgrados, pero luego, cuando se fue haciendo más natural en el contexto, el contenido del desarrollo sostenible, en la evolución ellos empezaron a dejar la materia como separada, o sea, dejar el contenido de la contabilidad social un poco en costos, un poco en una materia ya separado. Eso me parece interesante, sí. Ahí hay muchas cosas para discutir. Igual, en este punto, lo que pretendemos o lo deseable sería que lo incorporen, ¿no? Que no termines de contador público en el país de Latinoamérica que sea y que tal vez en tu casa estás compostando, estás utilizando pilas recargables, muchísimas cosas más, pero que la facultad estaba ajena a todo esto, nunca lo incorporó, ¿no? O sea, que no se incorpore el contenido de desarrollo sostenible en la carrera de contador público es lo mismo que no le hables de Big Data o que no hables de cuestiones sin las cuales en 5 años, 10 años no van a poder trabajar. Van a estar, esos contadores no van a tener las capacidades que deberían haber obtenido en el grado, van a tener que aprender más grandes, ¿no? Y entonces tal vez van a perder trabajos, van a ser menos competitivos.
Sí, definitivamente, ¿no? Y a alguien vamos a culpar definitivamente. ¿Sí? Claro, y esto que mencionas justamente de estos cursos en algunas de las universidades en estos países ni siquiera son obligatorios, ¿sí? En algunos casos son cursos electivos, opcionales, ¿no? Que Sí, no, sí, sí. al final, Sí, en sí, Colombia, en algunas universidades lo vi, no quiero hablar de todas porque no, me parece que es distinto en cada una, pero a veces lo vi como electivo, como sí. que cada universidad, por ejemplo, la Universidad de los Andes termina la carrera de contador público con un curso de reporte integrado, o sea, como que cada una resuelve cómo hacerlo, en ese caso obligatorio. Pero sí, sí, en Sí, cada uno. sí, igual en Perú, ¿no? O es selectivo, es opcional, o simplemente no está, ¿no? Y en el siguiente punto que te había indicado justamente ya en el del ejercicio profesional, porque una cosa es que debemos hacer justamente en la academia para formar los futuros profesionales y qué hacemos ahorita, digamos, con aquellos profesionales que ya estamos ejerciendo y que requieren de todas maneras involucrarse en estos temas, ¿no? ¿Sí? Porque Sí, sí. definitivamente son pocas las personas que están preparadas y que conocen de este tópico. Sí, quería tomarlo con algo que habíamos comentado antes, ¿no? Que no me gustaría, repensándolo, no me gustaría que quedara la idea de, bueno, porque los contadores no nos hacemos marketing o no nos vendemos bien, no podemos trabajar en esto. Yo creo que con estos organismos que mencionamos, o sea, no solamente es lo que vos hagas como contador, sino que tiene mucho que ver las organizaciones profesionales de ciencias económicas, que en Argentina van en conjunto, o de contadores que hay en otros países, tienen un rol importante. O lo que vos comentabas también de la universidad. Cuando vos decías el tema de cómo hacemos, porque de hecho esto o sea, sería discriminación y sería no real decir esto es lo que van a hacer los jóvenes. Hay muchísima gente que tiene 45, 50 y que 30 años liquidó impuestos y que se empieza a formar en esta temática. O sea, no tiene que ver ni con la edad ni con el lugar donde estés. Entonces, en ese caso me parece que los colegios de contadores de las diferentes regiones tienen un rol moral, ético y una obligación de formar, de ofrecer algún tipo de diplomatura, porque también sería irreal pensar que toda la masa de contadores puede acceder a una maestría. Bueno, habrá algunos que hagan un doctorado, habrá algunos que hagan una maestría, que eso después voy a hablar un poco del rol de la academia también en esto, pero tiene que haber disponibles, más ahora que está todo virtual lo tenemos más disponible, tiene que haber disponible programas, diplomaturas, certificaciones de calidad y a precios accesibles, ¿no? En esto también hay estos diferentes organismos, el GRI tiene su propia certificación que dan sus profesores, o sea, los profesores que ellos dicen. El IRC también ya tiene su propia certificación. En Latinoamérica es la primera que se está haciendo en este momento, justo hace un par de semanas comenzó. Entonces, hay que tener como diferentes posibilidades de capacitación. Me parece que también los colegios profesionales tienen que dar charlas sobre el tema. O sea, es minoritario, pero tiene que tener un lugar. Si en la estrategia de los colegios profesionales, de las universidades, no se le va a dar lugar, está faltando algo esencial en la formación de la contadora o del contador. Sí, es justo lo que en algún momento mencionaste y te dije, lo vamos a retomar después, y lo te dije, el tema justamente de la tributarización de la contabilidad, o el tema de lo que se piensa, ¿no? El contador público fundamentalmente orientado al tema de las NIF, de las IFRS y al tema tributario, ¿no? Y como que se le da el énfasis justamente a estos dos temas como si fuera lo principal o lo único que debe de manejar en forma general, bueno, margen de las especializaciones, ¿no? Pues un auditor de repente, pero hablando en términos generales, el contador, ¿no? Dentro de la organización, ¿sí? Inevitable, definitivamente, que tenga que conocer temas de NIF y temas de tributos en todos los países, pero sí, de acuerdo a lo que has mencionado, es algo inevitable, ¿no? Sí. Ineludible el tema de una responsabilidad en que tengan que manejar estos conceptos y involucrarse en la preparación de los reportes, ¿no? ¿Sí? Sí, y ahí querías mencionar algo del papel de la academia. De la academia no me quería olvidar en eso que vos mencionabas o preguntabas. Hay mucha investigación al respecto que está accesible y en muchos casos sin tener que pagar por el artículo en la revista. Hay mucha información de Latinoamérica y de otros países que se prepara. Pero me parecía interesante marcar el rol de la academia, o sea, desmitificar o modernizar a veces el rol o la imagen que se tiene de la academia. La academia
genera conocimiento, y ese conocimiento en lo que es el trabajo del contador público tiene que tener una transferencia hacia las organizaciones, ¿no? Ciertamente puede haber cierta parte, tal vez reducida, que trabaje, y está bien que se hable de temas epistemológicos, filosóficos, pero tiene que haber investigación que signifique transferencia. Y esto en Gran Bretaña, o sea, con los temas que tienen que ver con la contabilidad social ambiental, no es novedoso. Gran Bretaña mencionaba, Australia, Canadá, trabajan esto hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, y hay, de hecho, al haberlo trabajado durante tanto tiempo, también en nuestros contextos, a veces por menos tiempo, esos resultados, o a veces esas predicciones que hace la investigación científica contable, se ha verificado en la realidad. Entonces me parece que el rol de la academia en ese sentido de transferencia para estos temas es fundamental, y ahí quería mencionar, que lo hablé antes, uno de los organismos, que es el más contable, que está en este momento, que terminó recientemente un proceso de consulta, está consultando con respecto, el IASB, con respecto a si debería organizar una área que preparara o trabajara sobre temas de desarrollo sostenible, y en la consulta que nos ha dejado a todo el público no he incluido nada de la investigación que se hace hace 30 años en universidades como St. Andrews en Escocia, el grupo de Rob Gray, fallecido recientemente, ahora liderado por Carol Adams. O sea, no hay nada de lo que tenga que ver con ese rol de investigación, ¿no? que se desarrolla en las universidades, y que también se debe desarrollar con sustento científico en los organismos profesionales, porque investigar no es juntar cosas, sino que, entonces, bueno, está bueno que el IASB ponga su mirada en el desarrollo sostenible, pero está mal que no aproveche gratuitamente todo el trabajo y todos los desarrollos que hay sobre reporting, principalmente sobre reporting, en los últimos 30 años, ¿no? En todos los contextos internacionales. Sí, muy interesante lo que mencionas, ¿no? Y el tema de la consulta, que si bien es una consulta pública, pero definitivamente debería extenderse de una manera formal a la academia, ¿no? Sí, Claro. digamos, a nivel de la región, por ejemplo, a través de justamente del GLENIF, que está actualmente presidiendo Argentina, se ha canalizado el tema de consultas, pero a través del gremio profesional, ¿sí? Claro. De los colegios de contadores públicos, de junta de decanos, y a través de la misma Asociación Interamericana de Contabilidad. Sí, pero definitivamente, sí, coincido 100% contigo, o sea, hay un descuido, hay un vacío tremendo con el gran aporte que puede dar la academia, ¿no? Que, por ejemplo, la consulta del Organismo de Reportes Integrados, IRC, de una parte se hizo hace unos años y ahora terminó en el 2020. Después, ahora todavía acaba de salir la nueva norma y todavía no tuve tiempo de analizar. Salió creo que ayer o anteayer. Pero por lo menos tuvieron la cortesía de consultarle a la academia qué opinaba al respecto, ¿no? O sea, más hablando del IRC de Reportes Integrados, que su foco y su prioridad son los inversores. Pero cuando se habla de estas cuestiones hay que preguntarle a los diferentes sectores. Claro, claro, yo considero que está bien que digamos, las consultas se canalicen a través del gremio profesional, pero el divorcio que encontramos es justamente entre el gremio profesional y la academia, ¿no? Claro. ¿Sí? Definitivamente en cada país el gremio, el patrocinador, ha debido de transmitir estas consultas a las universidades para justamente poder ampliar, digamos, el ámbito de opinión, justamente con toda esta riqueza de investigaciones que has mencionado. Que capaz en algunos países se consultó a la academia, pero claramente no era la intención del IASB, y además en el documento que elabora el IASB presenta afirmaciones que son contradecidas por investigación de 30 años, investigación de artículos de las revistas top, ¿no? También habrá de revistas no top que lo avalan, pero investigaciones de las mejores, de las más indexadas, que van en otro sentido. Entonces, bueno, eso me parece también que falta mucho lo que es articulación, pero articulación real para hacer investigación mejor entre la academia y los organismos profesionales. Me parece como que van por dos caminos
Y a veces, también muchas veces en las investigaciones se empieza desde cero cuando hay muchísimos que hicieron más cosas, ¿no? En tu misma región, en otros lados. Bueno, eso es. Sí, no, sí, definitivamente sí, a mí me consta, ¿no? O sea, yo soy miembro del Consejo Normativo de Contabilidad y la consulta venía justamente al Consejo Normativo de Contabilidad y por otro lado a la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, para evitar justamente que hubieran dos posiciones distintas, justamente coordiné para que se trasladara una respuesta en conjunto, ¿no? Coordinada, pero igual con el vacío de las universidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, un tema complicado. Una última pregunta, Inés, no aprovechar de tu gentileza con el tiempo y con las 2 horas de diferencia que nos llegan ustedes, ¿sí? En algún momento tocaste el tema justamente de este papel que desarrolla, por ejemplo, digamos, en el caso de la contabilidad financiera, es el contador el que prepara la información financiera, el que audita es justamente, es un contador público, ¿sí? En el caso de los reportes no financieros, específicamente los reportes de sostenibilidad corporativa, ¿qué tantos de estos reportes son auditados? ¿Hay evidencia al respecto? ¿Se cuenta con evidencia de que...? Sí. Digamos, en los contextos más obligatorios para elaborarlos, a veces tenés un 30% de aseguramiento. O sea, es escaso aún en proporción a todos los reportes que hay el aseguramiento que tienen. Y después también hay un problema con respecto a la intensidad del aseguramiento. En muchos casos se arma un informe que dice no vulnera ningún principio y no dice nada por la positiva, ¿no? O sea, es como, a veces, o sea, no te da mucha información si vos querés saber qué está pasando con esa empresa y el impacto en el desarrollo sostenible. Hay mucho camino sobre eso, obviamente va de la mano con esto, o sea, hay que ver un poco en este tablero cómo se van a mover las fichas, cómo va a mover sus fichas el IASB, cómo las va a mover el IRC, qué va a hacer el GRI, qué van a hacer las oficinas de Naciones Unidas y qué va a pasar con el IFAC también y con los diferentes organismos de auditoría y de aseguramiento, ¿no? Digamos, va atrás, no en un sentido de que sea de menor categoría la auditoría o el aseguramiento, pero van de la mano, va de la mano con lo que sea la elaboración del reporte. Y por ahora no avanzó demasiado, ¿no? También es esto, es como que una vez se pregunta, pero bueno, es un reporte que hace voluntariamente, que sigue las guías que desea y selecciona, y además si quiere, es como que todo el tiempo tenés una decisión de voluntariedad. Bueno, también si querés voluntariamente lo podés auditar. Entonces, eso también genera como un cortocircuito en lo que es eso que nosotros esperamos tener comparabilidad con la información, ¿no? Tenés información entonces bastante heterogénea, aunque las guías sean las mismas en algunos casos, y además es abismalmente diferente que tenga aseguramiento a que no lo tenga, o que tenga diferentes niveles de aseguramiento, un aseguramiento integral a un aseguramiento como muy de palabra, ¿no? Con un párrafo que diga que no vulnera y no te explica nada más. Sí, muy interesante. Bien, Inés, el tiempo nos va ganando, ¿sí? Entonces, antes de que haga una apreciación final, por ahí hay algunas, bueno, aparte de los saludos, hay preguntas. ¿Puedo hacer una publicidad a mi consejo profesional, que es el de la Ciudad Autónoma? Sí. Mi consejo, el que yo pertenezco, no es mi propiedad. Por supuesto que sí. Tenemos 80.000 matriculados de contador, licenciado en administración, licenciado en economía y actuario, y el año pasado, y vamos a seguir este año, hicimos un ciclo de desarrollo sostenible profesionales en ciencias económicas. Tuvimos 7 charlas que tienen que ver con lo que es la contabilidad social y la cultura, el rol de los profesionales en ciencias económicas, y esos videos de YouTube están en el YouTube de, el nombre es largo, es Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero si en el YouTube ponen consejo, por solo consejo, creo que sale nuestro YouTube, y bueno, nada, también para compartir, y además, bueno, me parece que habla bien del consejo de nuestra localidad, que esté preparando y que nos dé una alternativa de difundir lo mismo que les da a los que ajustan por inflación, liquidan impuestos. Sí, definitivamente, ¿no? Más bien después ya posteriormente me envías el enlace y yo lo puedo compartir para darle mayor difusión, ¿no? Y de repente aprovechamos también y le haces un poco de publicidad al simposio, ¿no? Que siempre organizas y que se va de este año.
Buenísimo, gracias, Oscar. Desde la Universidad de Buenos Aires organizamos hace 4 años el Simposio Internacional de Teoría Contable, que no está limitado al tema de contabilidad social. Trabajamos diferentes autores que nos parece que de alguna manera traccionan, o sea, todo lo que tenga que ver con llegar a una jerarquización del rol del contador, me parece que empieza por ahí, o nos parece a los que organizamos este simposio. El simposio lleva su cuarta versión este año 2021. Lo que se hace es todos los años, democráticamente se votan autores que nos parezcan relevantes para la contabilidad y se presentan trabajos sobre esos autores. El primer año lo hicimos sobre Richard Matesich, el segundo año lo hicimos sobre Antonio López de Sá, el tercer año lo hicimos sobre Carlos Luis García Caseller, y bueno, ahora este cuarto año es el 2021, y si ya los conocen seguramente, o los quieren conocer más y tienen ganas de escribir sobre algo de su obra, va a ser sobre un referente colombiano, que es Rafael Franco Ruiz, y un referente argentino, que es Mario Biondi. Así que bueno, el doctor Mario Biondi falleció hace unos años, pero Rafael Franco Ruiz está apuntalando este evento. Solemos tener presencia de Brasil, de Colombia y de Argentina, y no voy a mentir que vienen de los otros países, así que nos encantaría que se animaran, que nos consultaran. Y una cosa más, así no aburro con esto, el marketing, se presentan trabajos completos, pero estamos pensando, porque a veces uno no conoce tanto a los autores, o tal vez no tiene tanto tiempo, o no está tan avanzado en investigar, en dar la posibilidad de preparar pósters sobre cualquiera de los autores, sobre estos 5 autores, y tal vez agregamos algunos más, ¿no? Para hablar puedes hablar sobre un artículo de su obra, sobre varios artículos, así que sería Matesich, López de Sá, García Casella, Franco Ruiz y Mario Biondi y algunos más, ¿no? Un póster como más sintético, y bueno, así alguna gente puede empezar a participar de esa manera, y tal vez en 2 años se animan a preparar un artículo. Son espacios de debate amigables. El evento lo estamos organizando sin costo, va a ser virtual mayoritariamente, y si la situación de la pandemia lo permite, va a haber un breve espacio presencial, pero sí la idea es que todos puedan participar y bueno, como decía, son espacios donde se expone y reciben o se realiza un debate riguroso pero amigable. Excelente, muy bien. Ya vamos a coordinar para difundirlo ahí por redes, ¿sí? Y ojalá alguien se anime para estar presente también en Perú en este importante evento que ya llega a su 4ª versión, ¿no? Muy bien, Inés. Acá, bueno, aparte de los saludos, tiene saludos desde Argentina, de distintas regiones, de Ecuador y de Perú. Puedo ver por acá, no entró la otra cuenta, ¿sí? Y acá hay una pregunta. Sergio Cherres pregunta, ¿cómo impacta el cálculo de la huella ambiental en la contabilidad? Bueno, no sé, en la contabilidad, si te referís a las normas contables o a las NIF, a los informes financieros, no les importa demasiado. Pero lo que es el cálculo de la huella de carbono, que no hacen demasiadas empresas, no sé si a eso apunta la pregunta, debería estar integrado en el reporte de sostenibilidad. En este momento no hablamos tanto, pero los informes financieros no tienen la obligatoriedad de presentar información detallada sobre el desarrollo sostenible, sino que muchas veces se amparan en las obligaciones de los diferentes contextos y es poco lo que presentan. Así que tenés muchas empresas que calculan su huella de carbono, hay que ver huella de carbono, huella hídrica, diferentes huellas y metodologías, y no están en los informes financieros. En el reporte de sostenibilidad debería estar incorporada la huella de carbono, ¿no? No sé si a eso apunta. En lo que es el cálculo de la huella de carbono tenés especialistas, y es un trabajo, generalmente lo veo hacer por especialistas en biología, economistas, y bueno, pueden trabajar también los contadores en eso. Excelente, bien Inés, gracias. Acá desde Colombia, aparte de los saludos, dice, ¿qué documentos nos recomienda leer con respecto a los reportes de sostenibilidad para los docentes? Bien. Bien amplio. Sí, es un tema con el material recomendado de lectura, porque sería más fácil, o sea, por ejemplo, en informe financiero decir, bueno, empiezo a leer los resúmenes de las NIF.
en el tema de reportes de sostenibilidad, y más con todos los cambios que hay, es complejo, y además a veces muchas de las guías son súper extensas y te desaniman, ¿no? Además es como demasiada información. Entonces, yo diría, para leer sobre reportes de sostenibilidad, bueno, en las universidades de la región hay artículos sobre esta temática. Si pones en el Google académico reporte de sostenibilidad, para no recomendar de una universidad y sí, de otra no, sí en la Universidad de Buenos Aires tenemos el repositorio, pero sé también que la Universidad Nacional de Colombia tiene mucho material sobre esta temática, y hay otras universidades argentinas también. Yo porque trabajo en la UBA, pero hay varias universidades argentinas que tienen mucho desarrollo en contabilidad social, y los repositorios son gratuitos, así que se puede obtener la información. En lo que hace a las guías, yo leería algo del GRI, no todo, pero sí tal vez una síntesis de lo que está haciendo el GRI. Tienen algunos documentos en español para que sea más amigable para empezar a leer, y sí me parece que como contadores hay que leer el marco conceptual del IRC. El anterior tenía 35 páginas, el que salió ahora, que por ahora está solamente en inglés, tiene unas 70, pero bueno, me parece que, o sea, hay que darle una mirada a lo que dice el GRI, a lo que dice el IRC, y ya también como docentes, ahí bueno, con los alumnos iremos gradual, pero como docentes también hay que mirar, no sé si lo van a traducir al español, pero la consulta que hizo el IASBI es importante, ¿no? Para, si sos un profesor de contabilidad financiera, para saber para dónde va a ir eso, o si sos profesor de contabilidad social. Sí, okay. Es una buena referencia para que pueda iniciar en la lectura, ¿no? Incursionar en estos temas. Bien, Inés, nuevamente agradecerte y invitarte para que hagas una última apreciación o saludo, como desees, ya para ir terminando. Perfecto. No, bueno, muchas gracias por la invitación. También ahí, gracias por permitirme hacer el marketing de lo que hacemos en sostenibilidad y en investigación. Pero bueno, felicitarte, Oscar, a vos y a los organismos que preparan esto, porque no hay muchas movidas de investigación contable, somos pocos los que estamos haciendo movidas. O sea, hay muchos investigadores contables, pero lo que vos hacés con este Rincón de Pacioli, o el Simposio Internacional de Teoría Contable, que bueno, yo en este momento puedo ser una cara visible, pero que aprovecho ahí para trabajar, para mencionar un montón de gente que trabaja en eso: Jorge Manuel Gil, Rafael Franco, Valerio Nepomuceno, bueno, María del Carmen Rodríguez. Somos menos las mujeres, pero bueno, María del Carmen Rodríguez, Elsa Suárez Kimura también, para mencionar los que estamos trabajando en eso. Bueno, nada, eso. Me parece como que hay que hacer mucha fuerza para estas movidas, para visibilizarlas y me parece para trabajar en sinergia, no en competencia, no aplastarnos, sino tratar de establecer redes, contarnos las fechas de los eventos para tratar de darle oxígeno a los que presentan y puedan presentar. Me parece que hay que hacer más cosas de estas, ¿no? Para marcar un poco el camino y para mostrar que el tema está candente, que hay investigación contable, que los contadores tenemos responsabilidad del desarrollo sostenible. Bueno, varias banderas tenemos que levantar y sostener. Sí, muy importante lo que acabas de mencionar. No es un tema de competencia, ¿no? Es un tema de compartir. Es la única forma en que vamos a poder contribuir a desarrollar este tema de investigación. Cada cual desde su óptica, desde su ventana, ¿sí? Sí. Y por ahí me preguntan si les puedes proporcionar tu correo electrónico o cómo te pueden ubicar en redes. Sí, está, mi correo electrónico es, lo anoto acá y es público. Fácil. Sí. fronti@economicas.uva.ar, ¿sí? Y la ubican también en LinkedIn, de sí. García Fronti. Sí, se me escriben por LinkedIn, no hay problema, o por Twitter, o por Instagram. Por todas las redes. Por todas las redes. Sí. Muy bien, Inés, te agradezco nuevamente, muy didáctico, muy claro. Eres especialista en el tema y muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en este primer programa del año. Vamos a seguir en contacto, ¿sí? Te agradezco mucho por esa deferencia, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. ¿Sí?
Y gracias a todos los que nos han acompañado, tanto por Zoom como por las páginas de Facebook de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, que siempre nos apoyan con este evento, ¿no? Y también a Icogestión. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, Inés.